Vamos a definir un poco qué es agricultura orgánica, ¿no? Podemos decir que agricultura orgánica es la cultura del ser en la tierra. Es la consideración del suelo como organismo vivo. La agricultura orgánica es la extensión de la vida. La agricultura orgánica es biodiversidad y la agricultura orgánica es un elemento de transformación, ¿no? La agricultura orgánica se basa en tres pilares fundamentales. Primero, en el pilar de lo que es la microbiología del suelo, ¿no? Tiene que ver con todo lo que son microorganismos capaces de descomponer. Por eso la agricultura orgánica también tiene que ver con la descomposición. Todos los seres vivos nacemos, crecemos, morimos y nos descomponemos. También existe otro pilar fundamental que es la parte mineral, la mineralización de los suelos. No existe organismo vivo en la tierra, en la faz de la tierra, por unicelular que sea, que no tenga minerales. Un ser sin minerales no tiene vida. Entonces, para entender la agricultura orgánica tenemos que entender cuál es el proceso mineral, las rocas, por qué existen las rocas, ¿no? Entonces fíjense que ya tenemos dos pilares fundamentales, la microbiología y la parte mineral, que es fundamental para desarrollar cualquier tipo de agricultura. Y entender la parte de lo que es materia orgánica. Generalmente escuchamos o oímos a muchos personas o instructores que te hablan de materia orgánica, pero quizás no hemos podido estudiar a profundidad qué es la materia orgánica de las plantas. La materia orgánica es un componente para nutrir un suelo, pero la planta no consume materia orgánica. La planta, para que sí pueda llevarse ese proceso, por eso importante es la microbiología. Entonces, ¿qué hace la microbiología? Que en este caso serían los microorganismos, es descomponer esa materia orgánica, asimilar los minerales y ponerlos disponibles a la planta. Entonces, para poder entender lo que es agricultura orgánica, tenemos que entender lo que es el mundo mineral, el mundo químico y el mundo microbiológico del suelo. Para lograr esta agricultura orgánica, lo primero o lo fundamental es cambiar el paradigma. Si no cambiamos nosotros, si no cambiamos los paradigmas, no podemos cambiar. ¿Qué es un paradigma? Es mudar un modelo, ¿no? Es un cambio de comportamiento, es un cambio de la percepción de lo que existe a lo nuevo que nos podamos enfrentar, a los cambios nuevos que podemos impulsar. Es transformar al ser humano. Cuando también hablo del cambio de paradigma, quiero referirme a cómo hemos polarizado lo que es la agricultura. La agricultura orgánica y la agricultura convencional, inclusive la hemos politizado. La agricultura orgánica la difunden las supuestas izquierdas y la agricultura convencional la difunden las derechas. Y eso no es agricultura, la agricultura es vida, la agricultura es unión. Entonces no tenemos por qué polarizar la agricultura es otra cosa. Por eso cuando empecé a hablar de agricultura, empecé a hablar del ser, de la persona. Entonces no tenemos que polarizar la agricultura. Yo le voy a poner como ejemplo grandes propósitos o desarrollos que se están llevando en la agricultura orgánica. La agricultura orgánica, los izquierdistas o los que quieran hacia la parte izquierda la ven como una agricultura campesina, una agricultura de pequeños productores, y es mentira. Es cierto que la agricultura orgánica la desarrolla más el pequeño productor. De hecho, el pequeño productor es el que alimenta al mundo, ¿no? Pero también es cierto que existen grandes desarrollos tecnológicos que difunden la agricultura orgánica. Hablemos de algunos. Por ejemplo, en Brasil existe un desarrollo ganadero más grande del mundo, y ese desarrollo ganadero es orgánico. Ellos utilizan el excremento, el estiércol, la bosta de vaca para producir biofertilizantes,
orgánicos para el maíz, para el trigo, para el sorgo, para alimentar a esta ganadería. Entonces, existen otras experiencias, por ejemplo, productores de café, haciendas de 2.000, 3.000 hectáreas de café, totalmente orgánicas. Existen haciendas productoras de palmas sequeras totalmente orgánicas, que son grandes extensiones. Inclusive Perú también tiene grandes experiencias en musáceas, en plátano, y los ecuatorianos también tienen bastantes desarrollos agrícolas grandes donde se están haciendo transferencias de tecnología. La tecnología no es mala, la tecnología es como la manejemos. Entonces, existe el caso de estas grandes empresas que utilizan, por ejemplo, drones, que utilizan maquinaria agrícola moderna para la distribución de biofertilizantes, para la distribución o la aplicación de biofertilizantes, la aplicación de productos biológicos, hongos antagónicos, ¿no? También se utilizan los sistemas de irrigación modernos, computarizados. Entonces, quizás esa es la mudanza, ese es el paradigma que tenemos que romper. Tenemos que pasar de una agricultura convencional, utilizando todas esas herramientas modernas, hacia una agricultura un poquito más sustentable, más sostenible, pero utilizando todo ese material, toda esa herramienta para poderla difundir, para poderla expandir en todos los ámbitos. Entonces, quizás es romper el concepto de esa agricultura pequeña, de esa agricultura tradicional, que es la que nos han polarizado, los que han dicho no somos capaces de producir alimentos en grandes extensiones con agricultura orgánica, y no es cierto. Existen experiencias, inclusive cultivos de manga en Petrolina, en Brasil, de 3.000 hectáreas de manga para exportación totalmente orgánicas. Entonces, por ahí es que tenemos que ir cambiando esos paradigmas para tener una agricultura sustentable, una agricultura sana y cuidar quizás la biodiversidad del planeta. Quiero cerrar con una expresión de un amigo mío que decía: no debemos cuidar la Pachamama, quizás el planeta, quizás la nueva filosofía es cuidar el hombre, ¿no? Para poder llegar a eso tenemos que cambiar cada uno de nosotros y cambiar el paradigma, cada uno de nosotros como agricultores, como personas, un consumo más austero, un consumo donde podamos apoyar todas estas iniciativas.